Piensa en un día como este. Te levantas, tienes hambre, lo primero que ves es un pan por ahí, quizás con mantequilla, te haces un café, luego te conectas a un computador para poder trabajar, tener reuniones con muchas personas, pero quizás no todos tienen cámara encendida, personas que no conoces. Luego es hora de almorzar, vas al supermercado a comprar algunas cosas, las pasas por la caja sin siquiera hablar con la cajera, te devuelves a tu casa, haces ejercicio, un poco de actividad física con un video de YouTube y luego terminas el día viendo una serie en tu casa, solo o sola, y conversando por chat con algunas personas. Fueron muchas interacciones, pero ¿realmente compartiste con esas personas? ¿Las miraste a los ojos? ¿Las abrazaste? ¿Realmente hubo una conexión? ¿Una comunicación o no? Hoy día en este capítulo vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido a Estación 7, la verdad en tu trayecto. Bienvenidos a este sexto capítulo de nuestro podcast Estación 7. Sexto episodio. Wow. Sexto episodio. Hemos avanzado demasiado. Ya mes y medio. Así es. Me encanta. Siento que nos ha ido muy bien. Las personas nos han acompañado. Bueno, presentémonos. Quizás alguien nos ve por primera vez y todavía no nos conoce. Queridos amigos que nos están viendo, mi nombre es Damalis Naranjo. Conmigo me acompaña Sofía Cáceres y también Damián Cabezas. Chiquillos, hemos avanzado demasiado en este podcast. Sí. Me gusta como todo lo que hemos hecho. Pero hoy día quiero hablar de algo, porque en la semana me encontré con un amigo que este amigo igual le cuesta un poco las interacciones sociales. Sí, de hecho me dio mucha pena porque yo lo quiero mucho, pero él me dice así como, no, a mí mientras con menos personas hable, mejor. Wow. No, sí, de verdad. Y yo soy todo lo contrario, a mí me cuesta como no interactuar con alguien. Pero me quedé pensando en lo que él me dijo. Entonces me puse a pensar, bueno, igual uno puede hacer como todo solo. O sea, ¿sí? En cierto sentido sobrevivo y puedo sobrevivir sola sin necesitar a alguien más al lado mío. Entonces, ¿realmente tenemos que estar juntos? ¿Necesitamos estar con alguien? Oye, qué buena pregunta. Y eso es súper real. Hoy, literal, podemos hacer prácticamente todo casi sin abrir la boca, sin comunicarnos con nadie. Con unos dedos ahí y una pantalla. Tal cual. Sí. Me pasa lo siguiente. Me encantó la introducción de este podcast, de este episodio. Saludos a ese amigo. Démosle saludos a todos para que se sienta sociable. Pero como dicen hoy día, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo dicen? ¿Sí soy? Sí soy. Sí. Yo no soy. No me identifiqué. Solo, mira, yo vivo en un edificio y me llama la atención que hay gente que, ahí el conserje de repente pone, ¿no? Hay gente que solo baja a buscar las cosas que pidió por una aplicación del súper y se vuelve a encerrar. Claro. Y está allí todo el día. Y prácticamente, como decía Sofía, hoy día todo está dado para que tú ni siquiera salgas de tu casa, puedes hacer teletrabajo, puede que capaz que tú hayas descrito la realidad de alguien mientras estabas en la intro. Es que, por ejemplo, porque cada vez nos acercamos más a eso, pareciera, ¿no? De hecho, yo pensé eso porque, mira, en la pandemia nos pasó a todos. Sí. O sea, todos sí o sí estuvimos así, como a través de una pantalla, no hablando con nadie, pero después de la pandemia algunos volvieron, pero hay otros que siguen haciendo teletrabajo y apenas conversan con es válido, ¿no? personas. Claro. Le solucionó la vida mucho. Sí, solucionó muchas cosas, pero también no... Pero tiene dos lados. Y es que si bien estamos como conectados a través de múltiples medios, también hay como una pandemia que nunca se fue, como una pandemia de soledad un poquitito. Sí, es verdad. ¿En qué sentido? Porque si bien tenemos pantallas que nos permiten trabajar desde casa, a veces incluso hacer reuniones desde casa, compartir con personas que están lejos y que eso es algo que aprovecho y me encanta. Ah, ok. Ahora también entiendo para dónde vas. Claro, también a veces estamos allí.
podríamos decir que cerraditos. estamos hoy día, y quizás ahora entiendo a dónde estaba Sofía yendo, ¿no? Podríamos decir que hoy día tenemos todo para estar conectados, Sí. tenemos todas las facilidades, pero es donde más solos estamos. Claro. Porque, O quizá un lugar donde... Es que quizá incluso hay gente que no se halla en un lugar. Sí, También. Como, o sea, al final, si uno prefiere como no compartir con alguien, es porque simplemente hay algunos que... la otra vez, espérame, perdón, es que me acordé de un meme que hay ahí en redes sociales, así como, ¡ay, qué callada eres! Es que no me caes bien. Entonces... Ese otro tema, ¿no? Entonces, quizá hay gente que simplemente no le gusta hablar con otro porque no se halla como en su lugar para poder desarrollarse. hablando de grupos, qué curioso que lo hayas pensado así, de gente que no se halla, porque en realidad, y pensando también desde mi área, desde el área de la psicología, nosotros fuimos hechos como para eso, para un grupo. De hecho, alguien podría decir que fuimos hechos como para la tribu. Y puede ser, ahora, yo, y perdón, quizás si tú estás escuchando allí, yo no me identifico mucho con ese solitario, porque yo soy todo lo contrario, yo soy de piel, soy de estar ahí con la gente, con los amigos, juntarme, reírme, pasarlo bien, abrazar, con mi familia igual, con mi esposita, las niñas, siempre estamos allí, bien apapachados, bien juntos, y compartimos mucho, y es algo quizás con lo cual yo disfruto, Claro. pero puede que no sea la realidad de otro. Sí. ¿Sabes qué? Como tú dices, yo creo que hay harta gente que quizá, claro, no se identifica como con esta persona sociable, que le gusta conversar, pero hay algunas personas que quizás, claro, no les gusta simplemente, o como decía en un momento, porque no encuentran como un lugar donde desarrollarse. Sí. Entonces, bueno, yo pensé en eso porque sé que los chicos de producción salieron a las calles nuevamente. Buenísimo. Sí, son los chiquillos más Oye, motivados del mundo. muy Chiquillo de producción me sorprenden todas las semanas. Sí, no, la vez pasada nos consiguieron, esta vez o si no, nos consiguieron cafecito, o sea, como un milito. Así que, puntos menos producción. Pero vamos a ver el Me video dicen que ya ellos hicieron. ya viene el café. Ay, Me ay, dicen ay. que- El Milo. Que yo no sí. tomo café, me hace mal para la guatita. Vamos a infusión. ver el video. Sí, La vamos infusión. a ver el video. Le preguntaron a las personas. Ah, muy bien. Sí, no, si les hicieron preguntas. Ustedes saben que son bien preguntones estos niños. Si hay un lugar en donde ellos se sientan ellos mismos, como sin máscaras. Bien. ¿Sí? ¿Quieren ver la respuesta? Quiero Pero verla. por de los supuesto, chicos? quiero escuchar qué Ya, pasó. vamos a verla. Corre video. Vamos a ver. Sexto capítulo de nuestro podcast y estamos aquí en la calle para preguntar a la gente ¿en qué lugar puedes ser tú mismo, sin máscaras? Yo diría que solo en mi casa o con mis amigos más cercanos. Cuando estamos... Ningún otro lado más. Sí, no. Solo ahí. Es como el espacio seguro. En mi casa. ¿Algún otro lugar? No, full mi casa, sí. ¿Y con quiénes? Con mi familia o como mi entorno más cercano, en verdad. Yo creo que en el gimnasio y con mis amigos. Yo creo que en la casa de mis amigos allá en Concepción. Yo soy de Concepción. ¿Con algunas personas en especial aparte de amigos? Yo creo con mis primos igual. Con mis primos. En mi caso. ¿En otro lugar? Quizás con un amigo, con amigos, pero con compañía, o en mi casa o con compañía de gente cercana. Pero no sé si en algún otro lugar pueda ser yo mismo. En todos lados. En todos lados soy igual, Independiente de la gente con la que esté. independiente. Yo soy tal cual donde estoy. Con quien estoy soy igual. En el En trabajo. el trabajo, con mi jefe, mi casa, mi familia, con todo. Con todos soy iguales. No soy diferente. No me hago la cucha. Soy igual en todos lados. No tengo pelo en la lengua y mi personalidad es como es en todos lados. Me llamó la atención, ¿saben? Que hay algunas personas que tuvieron que pensar si había un lugar donde se sentían ellos mismos. Sí, Claro. llama la atención. A mí también me llamó la atención, especialmente porque
ese espacio, ese lugar es tan necesario. Hay estudios que se han hecho ¿Ya? que han mostrado que la soledad, o sea, no tener ese lugar, Ujú. puede ser tan perjudicial para nuestra salud como fumar. Como fumar. Como fumar. O sea, Imagínate. fumar. Sí, y no estoy hablando para la salud mental necesariamente, para el cuerpo. O sea, es Imagínate. muy importante, ¿ah? Súper importante tener ese lugar. No, me dejaste así como impactada con ese dato. Es que, bueno, ustedes ya saben, yo sé todos los riesgos que incluye el fumar, no solamente porque la gente es típico que lo asocia a un, por ejemplo, cáncer de pulmón y todo, pero hay otras enfermedades que están asociadas con el cigarro. Así es. Entonces, hay enfermedades que no tienen que ver con el pulmón, sino ya con los vasos sanguíneos, todo. Entonces, Potente. wow. ¿Sí? Wow, sí, Y no. la soledad, imaginemos. Es que hoy no. Y ustedes, chiquillos, como quiero saber sus respuestas. Espero que sea en este lugar. Hay un lugar en donde se sientan ustedes mismos como sin máscaras. Yo, bueno, siendo súper honesta, ¿Ya? yo creo que respondería así como algunos de los amigos que nos acompañaron en la calle, que mi casa, con mi familia. Bueno, mi casa ahí con mi esposo, pero Ajá. también la casa de mi papi y de mi mami. Oh, Muy me bien. gusta. Sí. ¿Y No tú era también? solo un lugar, eran varios. Sí, son como 3 lugares. Sí, es que uno siempre tiene como más de uno y al Sí. final. Sí. Bueno, de igual manera, yo creo que el hogar es irreemplazable. Ese lugar en donde uno es como es, te aceptan, te quieren. En mi caso me regalonean. No. Pero cuando pienso en el conjunto y en mi familia, yo pienso en mi congregación, en la iglesia. En Creo la que es el lugar que iglesia. también me hace sentir cómodo y sin máscaras. Ya, pero, ay, Damián, es que, ¿cómo decir la iglesia? Pero Pero es que la iglesia es un lugar tan cuestionado hoy en día, donde, por ejemplo, yo conozco muchos amigos que trataron de ir a una iglesia y que los miraron feo, o que apenas los saludaron, que decían que todos eran así como súper fríos, entonces, o que de repente lo miraban como iban vestidos. Incluso tengo amigos que crecieron en la iglesia y que al final los trataron mal después, ¿me Sí. entiendes? Y crecieron, entonces no podéis decirme la iglesia, o sea, yo siento que es como un lugar donde no lo veo como un lugar donde uno se pueda sentir uno mismo. sí, lo dije porque, hablando de máscaras, allí tú no puedes usar máscaras. Hay alguien que te observa, te ve y te conoce tal cual como eres. Pero entiendo tu punto. Y entiendo tu punto respecto de, claro, la iglesia. Hay mucha gente que quizás no lo pasó bien en la iglesia. Claro. En la antigüedad, en la historia, ¿no? Se hicieron muchas cosas en nombre de la iglesia que fueron muy cuestionables. Hay mucha gente que ha sufrido, y yo te doy el punto ahí, 100%. Mucha gente que se desilusionó de líderes religiosos, Sí. mucha gente que sufrió abusos en tal o cual o determinada iglesia, qué sé yo. Gente que se sintió hasta estafada, Sí. gente que se sintió engañada. Sí, Pero hay algo de lo que quizás podamos profundizar hoy sí. para que no se nos vayan allí nuestros amigos, porque el tema está buenísimo y creo que tú diste y abriste un debate y un tema que no es menor en Chile y que tiene que ver, ¿cierto?, con la credibilidad de la iglesia en primer lugar, Sí. pero también con otro punto que lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de lo que vayamos también dialogando en este podcast. Sí. Y está bien reconocerlo, está bien decirlo con todas sus letras, porque a veces como que eso se barre debajo de la alfombra. Hay personas que cargan con heridas, y heridas profundas, precisamente como dijo Damián, por algún líder que tal vez abusó de la confianza de esa persona, de un grupo que a veces los hizo sentir no parte. Y eso no hay que desconocerlo, Es porque que- son heridas reales. Claro, y es que por eso mismo yo lo digo, porque, o sea, si han pasado todas esas cosas, que usted igual lo admiten y todo, entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, cómo yo voy a ir a la iglesia? Y espero que como si me pueden tratar así, ¿me entiendes? O cómo ustedes
alguien que ya fue a la iglesia, que iba a la iglesia y se alejó, ¿cómo le pueden decir, no, vuelve? Si al final pasan todas esas cosas. Yo creo que algo importante que hay que hacer antes de ese paso de volver o de intentarlo es tener un cambio de paradigma. Y yo no sé si ustedes han visto esos trends, ya es un trend un poco viejo, pero de expectativa, y muestran algo fantástico, súper lindo, y después realidad. Su realidad. Y muestran algo que es dista mucho de lo primero. Lo de las tortas. A mí me gusta ver lo de las tortas. Precisamente en eso pensaba. Pasa acá lo mismo. Si nosotros estamos esperando, al acercarnos a una congregación de fe, a una iglesia, algo perfecto, nos vamos a desilusionar. Esa es la realidad. Porque la iglesia está hecha de humanos. Claro. Y los humanos nos equivocamos. ¿Y qué va a pasar finalmente si la persona va esperando eso y se decepciona? Lo más probable es que tal vez elija dar un paso al costado, se vaya. Es más, incluso corre el peligro de convencerse de que todo fue una estafa, de que todo fue mentira, cuando en realidad no es así. Pero es porque hay un choque entre lo que yo esperaba y lo que encontré. Entonces, tal vez primero tenemos que modificar qué esperamos, qué es realmente una iglesia, qué es una comunidad de fe. A mí, bueno, me pasó que mi padrastro hace tiempo se bautizó en una iglesia y después estuvo como un mes asistiendo y después se fue, nunca más lo vi asistir a la iglesia. Y le pregunté por qué y ella me dijo que, bueno, en realidad le pregunté a mi mamá y ella me dijo que, claro, que él se había fijado en alguien y esa persona se le cayó. Y como lo decepcionó. Sí, y cuando se le cayó, cuando se decepcionó, ya no fue más. Y yo creo que ahí está uno de los problemas, ¿no? La lupa con la que nosotros miramos una determinada comunidad religiosa. Porque si yo estoy yendo por ver a los líderes, que es algo obvio, sí, yo puedo ir y tener como expectativas de que algún líder tenga tal o cual actitud, forma de ser, comportamiento, idoneidad, etc. Pero el tema de lo que vamos a trabajar hoy día, que tiene que ver al final con tener la posibilidad de buscar un lugar y congregarme, está ligado también a que hay que hacer una separación y entender que en sus orígenes, cuando vamos nuevamente, ¿cierto?, a nuestro faro, la Biblia también menciona algunas cosas respecto de lo que significa la palabra iglesia, que tiene que ver con congregarnos, que tiene que ver con compartir, tiene que ver con estar en un lugar en común, juntos, reunidos con un mismo propósito, pero de manera especial entendiendo que hay un bien común, y es que todos vamos y entendemos cuál es también nuestra real posición. Vamos no a un lugar para hablar de alguien, como tú bien lo decías, no vamos a un lugar para poder mirar o criticar a una persona. No, el concepto de la Biblia está más enfocado en una iglesia como una palabra que nos enfoca en muchos aspectos y que es la palabra familia. ¿Ya? Como una familia. Sí, como una familia. Relación. Tu familia, querida, tengo una pregunta. Ya. Tú siempre me haces preguntas. Ahora yo tengo una pregunta para ti. Por favor, nuestro amigo, ustedes saben, tú que me estás escuchando ahí, siempre la dama me hace muchas preguntas. Yo hoy tengo una pregunta para ti. Dale. Querida dama, ¿tu familia es perfecta? No. Producción, muteen eso, bro. No, para nada. ¿No? Para nada. O sea, ni siquiera cumplimos con el concepto de familia ideal, así. No. Y que tal vez esa es la respuesta más real que uno podría dar. Claro. Porque ninguna familia lo es. Ninguna familia es perfecta, ese es el tema. Ahí está. Todas las familias tienen roces, diferencias.
a veces hay conflictos. Es más, a veces el espacio familiar es donde se dan los conflictos más álgidos, Sin duda, más ¿no? apasionados. Me acordé de yo tengo un hermano, tengo 2 hermanos, ambos menores, yo soy la mayor. Tengo un hermano de 4 años menor que yo. Y tiene 26 en este momento. No y hay mucha información que pueda quizás después comprometerlo a él, ¿no? No. Pero tengo un hermano con el que me llevo por 18 años también. Mira. Así, Wow. harta diferencia. Pero con este que es del medio, con él nos peleamos de una manera. Por 2. Pero así, me acuerdo que una vez, a mi padrastro nosotros le decíamos Pato. Entonces una vez estábamos, el Pato le contaba a mi mamá que escuchaba unos golpes en la puerta. Él estaba en la pieza viendo la tele, parece. Entonces sale de la pieza y no ve a nadie, pero mira al suelo. Y en el suelo estaba mi hermano de al medio y yo agarrado de las mechas así como... Y él, suéltame. Y yo, tú suéltame primero, suéltame. Y sí, es verdad lo que dice la Sofía. Eso es real. Sí. Nos pasa así. ¿Tienes hermanos? Sí, ¿Tienes hermanos de mí? 2 más. Yo también tengo una más. Somos las 2 nomás, en nuestro caso. Oh. Y aún con todo, las 2 y con 2 años de diferencia, peleábamos harto de chicas. Entonces eso es real. Así Sí, pasa. es verdad. Así pasa. Ahora, bueno, Y se volviendo pelean. al tema de la familia, las familias son lugares donde las personas se equivocan. Las personas a Sí. veces fallamos. Por supuesto. Y si lo aplicamos ahora y lo llevamos un poquitito a lo que es el tema de esta jornada, ¿no? De este episodio, la iglesia, la comunidad religiosa, está la expectativa y está la realidad. Y muchas personas quizás no se congregan porque, como tú bien decías, en algún momento tuvieron una mala experiencia, tuvieron una situación traumática, caótica, que les hizo apartarse un poquitito de aquel lugar, pero siempre queda allí el vacío, siempre queda por allí, o siempre está la necesidad de alguien. Mira, en el lugar donde yo me congrego, siempre hay personas que pasan mirando por fuera. Siempre hay personas que pasan por allí como diciendo, ¿entro o no entro? ¿Me atrevo o no me atrevo? Podría ser yo, una de esas. Y puede ser, ¿viste? Y puede ser alguien que está aquí hoy escuchándonos, presenciando este episodio, compartiéndolo. Allí va en el taco, va en algún lugar X, estás en casa, qué sé yo. Y que a lo mejor puede ser la realidad de alguno, o puede ser tu realidad, en donde tú dices, sí, he tenido de repente intenciones de ir, entrar a algún lugar, congregarme, para experimentar, porque al final yo les voy a tirar un facto muy bueno. Un facto, me Sí. encanta. Por si acaso, para los que nos están escuchando, Damián aprendió Esa palabra. Esa palabra, La aprendí aprendí, aquí sí, en el se la enseñamos podcast. nosotras. Sí, bravo, me encanta, me encanta. Aplauso. Pero les voy a tirar un datazo que es importante. No, un facto. Ya, un facto. Mira, me perdí hasta de la idea. Ibas por, a veces tal vez alguien pase fuera de una iglesia Claro. y lo considere. Y lo considere, piense. pero de repente a su mente diga, es que yo no puedo entrar ahí porque ahí hay gente que dice ser perfecta. Yo no calzo con ese estándar. Yo no puedo estar allí porque allí quizás no voy a ser bien visto, no voy a ser bienvenido, quizás me voy a sentir solo, o quizás las personas que van allí están en un nivel superior que yo. Eso- Puede ser, ¿o no? Eso me pasa. Y por supuesto. Es lo que yo pienso. Y claro, y hay mucha gente que dice, no, que yo no necesito una iglesia, no necesito un lugar para estar reunido con gente, También pasa. para decir que soy espiritual, lo puedo hacer desde mi casa. Y es válido. Pero hay otras cosas que tenemos que analizar también respecto a esas posturas. Sí. O incluso hay gente que diría, ya lo intenté, y no me resultó. Pero la verdad, volviendo al tema de familia, cuando uno ve a veces a niñitos pequeñitos pelear, y entre ellos uno de los dos va y dice, no voy a ser más tu hermano. A uno le causa gracia, ¿no? Sí. Y le causa risa porque hay algo que los une, que difícilmente se puede quebrar, porque están unidos. Unión de sangre. Unión de sangre, claro. Por supuesto. Esto no es fácilmente Irrompible, claro. Entonces, lo mismo nos pasa
a nosotros cuando nos encontramos con un grupo de personas donde encontramos un lugarcito y llegamos a darnos la chance y nos damos cuenta que podemos pertenecer. A veces tal vez podemos salir un poco heridos, como con los hermanos nosotras. Sí. Tirón de pelo. Con menos mechas. Con menos mechas. Pero hay algo que nos une. Tal vez cambia la cosa dependiendo de dónde tenga puestos los ojos. Sería algo así, bueno, ustedes ya saben, como yo lo pienso como quizá entonces un hospital, así... Claro. Buen punto. Es el ejemplo perfecto. Futura, todavía no, futura, Sí. futura. Vamos a hablar en tu idioma. Sí, me gustó. Tu idioma dice que a un hospital, ¿quiénes van? La gente que está enferma Muy bien, sin duda. necesita ayuda. Necesitas ayuda. Mm. Ahora, si nosotros lo ponemos en nuestro día a día, en nuestra sociedad, si tú me preguntas a mí, Damián Cabezas, cuando yo miro a mi alrededor y cuando yo trato de imaginarme las vidas de las personas, yo veo gente que se siente quizás decepcionada de la vida, decepcionada de personas, gente que está quebrada, gente que está pasando por problemas matrimoniales, gente que está pasando por dramas de parejas, gente que está tratando de luchar con hijos que están metidos en algún tipo de droga, alguna adicción, qué sé yo. Gente que perdió la confianza de salir a la calle, gente que tiene una carga mental y un estrés tremendo, que vive con ansiedad porque no sabe si le va a alcanzar el dinero para fin de mes. Muchas presiones y muchas cuestiones que al final del día tú dices, ¿qué hago? Necesito algo. Y mira, el ser humano de por sí es un ser espiritual. Sí. Eso está comprobadísimo. Solo que hay distintas formas de canalizarlo. Claro. Hay personas que terminan adorando algo a alguien. El ser humano tiene el sentido de adoración, está en su ADN, de tener que conectar con algo espiritual. Y lo canalizamos de distintas maneras. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que a veces buscamos en lugares equivocados. Y allí es donde tenemos que tener cuidado, porque una vez más, el faro que tenemos, que es la Biblia, tiene algunas cosas bien interesantes. Primero, para mí, si tú me lo preguntas, bueno, ya, está bien, Damián, tú que estás allí, estás sentado en ese podcast, puedes hablar algo. A lo mejor tú que estás sentado y que estás allí escuchándonos o viéndonos desde algún lugar, bueno, ¿y cómo es eso que la iglesia es un hospital? Yo veo siempre y he visto y veré siempre a la iglesia o a la comunidad religiosa o a una comunidad de cristianos o a alguna comunidad X, que es alguna comunidad ligada a lo espiritual, la voy a ver siempre como un hospital, porque al hospital no van las personas sanas. Al hospital van las personas que están enfermas, que necesitan ayuda, y van al doctor espiritual, que es Dios. Sí. Y van a buscar una receta que está allí, ¿cierto?, en nuestro faro, que es la palabra de Dios. Yo siempre voy a mirar esa analogía respecto de lo que significa el ser humano versus lo espiritual. Cuando yo miro a una persona que va a una iglesia o a una determinada comunidad religiosa, veo a una persona quebrada, enferma espiritualmente, que va a buscar el jarabe, la receta, para poder mejorarse. Sí. Pero veo a esa persona como un enfermo crónico. Sí, es más, hablando de receta, pensé en comida. Ah, Me mira. acordé de una cita que me gusta mucho que dice: los cristianos no tenemos nada de qué jactarnos. De hecho, no somos personas justas diciéndole a los injustos cómo vivir, sino solamente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Es que eso es. ¿Sabéis qué? Me gustó esa frase porque hoy siento que es tan importante eso, verlo de esa manera. Es que siento que de repente uno como que, en realidad a veces me pasa que yo
he pensado y he visitado como cuando era más chica como unas iglesias, y me pasa que a veces, claro, como que uno ve a gente que se viste de una manera así como súper que bonita, ordenadita, producida, exacto, o que se comporta de cierta manera y todo, entonces pareciera como que al final uno se siente juzgado. Pero al final, como tú dices, Damián, si es un hospital, todos estamos como enfermos como espiritualmente, así como ocupando esas palabras. Todos somos mendigos con hambre y todos deberían ayudarse, entonces. Y es que ahí está el punto. Tal cual. Ahí está el punto en donde a veces, mira, cierta vez escuché esta frase que decía de un líder lo antiguo, ¿no? Una frase que quizás tú también escuchaste. Y esta frase dice así: yo hace mucho tiempo me hubiese hecho un cristiano de no ser por los cristianos. A veces el problema no está en Dios. Sí. Nunca el problema va a estar en Dios. A veces el problema está en las personas que no reflejan el carácter de Dios en sus vidas para con aquellos que quieren aproximarse al hospital. Es más, en ese hospital en donde todos somos enfermos espirituales, el gran problema es que algunos se creen médicos y quieren ellos sanar a los demás. ¡Qué gran facto! Ese es un facto. Ese es un facto. Bien, aquí les dejé un facto. Entonces, qué grande. Está bueno, está Una aprendiendo. polera. Sí, me siento orgullosa de ti, Damián, me siento orgullosa. Pero entonces, ya que dices eso, ¿no sería mejor, creo yo, simplemente no ir? Así, es mejor estar en mi casa o con mi familia y vivir lo que yo creo nomás. Y la fe solo. Es válido. Claro, y no tener que estar yendo a una iglesia y encontrarme con pacientes que se creen doctores. Sí, es completamente válido. Y te doy el punto en eso. De verdad. Tal vez podría ser más, entre comillas, sencillo. Claro. Aparentemente. Pero hay algo que me llama mucho la atención y quizás Sofi tiene muchas más explicaciones, ¿no? Y que tiene que ver con el concepto de congregarnos, que tiene que ver con esto de poder estar con otras personas, que tiene que ver con el concepto de poder reunirnos y en torno a eso poder tener también un estímulo en común para poder avanzar, en este caso, en el plano espiritual. No sé, Sofi, si hay por ahí algo, algún estudio, alguna cosa que hable respecto de esto. Yo estoy hablando desde lo más profundo de mi ignorancia. En realidad, bueno, somos seres sociales. Pero la verdad, mientras hablábamos ahora, se me ocurrió una historia. Yo soy sureña. ¿Ya? Bueno, me considero sureña. Y se me ocurrió una historia de sur. Mi familia de parte de mamá también somos del sur. ¿De verdad? Sí, sí. Oye, o sea, yo crecí y nací en Santiago. O sea, nací y crecí en Santiago, pero yo soy del mis sur. raíces. ¿También? Yo soy del sur. ¿También? Ah, sí, pues sí lo habías dicho. Me llama la atención cuando alguien dice, no, yo soy del sur. ¿Y dónde eres? No, de Rancagua. Del lado de Santiago. Soy del sur. Del sur de Santiago. Que no se sienta ofendida la gente de Rancagua que no me está escuchando. Saludos a todos los de Rancagua. Rancagüinos. Cuéntanos la historia de eso. Bueno, en realidad más que una historia, pienso en una analogía. A ver. En la casa de mi papi, justo afuera, él tiene un espacio como para hacer fogatita. ¿Ya? Es muy rico, muy rico, muy rico. De hecho, tiene un lugar para sentarse y todo. Se me viene a la idea los marshmallows. Sí, marshmallows. Y hemos hecho ahí en la fogatita. Hemos hecho hasta pancito. Una noche estrellada. Tal cual, tal cual. De hecho, mi papi vive cerca de un río. Entonces se escucha el río, se ve las estrellas, soñado. Perfecto. La casa de tu papá es como mi casa, o sea, no es mi casa, pero mi idea de casa ideal. Invitados ahí, reunión de estación 7 allá, en el sur. Faltan años, chicos, faltan años. En la casa de tu papá. Sí, en la casa de mi papi. Pero pensemos en una fogatita. Si nosotros... Es que cuando tú me hablas de fogatita, yo hablo de una fogata. Sí, pues no, sí, una fogata grandota. Ah, muy bien. Sí, tiene un espacio grandote. Ahora, ¿qué hace mi papá a veces cuando quiere empezar a apagar la fogata? A veces va y toma un palo, con cuidado obviamente, a veces incluso con unos guantes que son como especiales. Y va y saca incluso un palito que esté encendido. Él va y lo saca. Y en ese momento puede que esté encendido e incluso o sea, como cuando uno tiene el carboncito al rojo vivo. Sí, a rojo vivo, así tal cual. Y lo saca.
después de un rato se apaga. Se apaga por completo. Ya sé para dónde va tu analogía. Sí. Me encanta. Entonces, yo creo que... A ver, no. Entonces, de vuelta para ti, Damián. Yo estoy medio perdida todavía con tu Su analogía. ping-pong. Porque estábamos... la pregunta, ¿cuál era? La pregunta que tú nos hiciste es, bueno, ¿por qué no lo vivo solo entonces? Claro. Claro. Entonces, con esta analogía, yo creo que ya podemos ir armando el puzzle. A ver. Con esta analogía, que es muy práctica y muy buena y muy clara, podemos darnos cuenta que sí, mientras estamos en la fogata, estamos allí, ¿cierto? Todo ok, pasando bien, avanzando, pero cuando nosotros salimos de la fogata, nos ponemos a un costado, nos aislamos, Ya, como si fuéramos a apagar. Como si fuéramos el trocito Si fuéramos de ese carbón. tizón, Si esa fuera esa brasa. Claro. Si lo ponemos en el plano espiritual, pasa lo mismo. Cuando yo me aíslo, cuando yo decido quizás alejarme, cuando yo decido no seguir en el conjunto y en la adoración en conjunto y en la congregación, ¿no? El congregarme propia como una palabra en sí, pasa lo mismo, comienzo a debilitarme, comienzo a apagarme, tal cual como la brasa, que me encantó esa historia y esa analogía. En la vida espiritual pasa lo mismo, y eso está comprobado. Cuando yo no me congrego, cuando yo me aíslo, mi fe también comienza a apagarse. Tal cual. Comienzo a debilitarme. Sí. Y tal vez algunos de nuestros amigos que nos están escuchando están pensando, ok, ya, tal vez alguna vez asistí a algún lado, me congregué con una comunidad de fe, hace rato no lo hago, o tal vez alguno está pensando, yo jamás hice esto, lo quiero intentar. Y tal vez se pregunte, buenísimo. ¿Y ahora qué? Claro. ¿Dónde, no? Claro, porque como ustedes decían al inicio, al final en una iglesia van personas, bueno, mi analogía para mí del hospital, yo me aferro a eso, es lo que conozco, como gente que está enferma, así espiritualmente. Entonces, al final, ¿cómo distinguir algo sano de algo como mal, tóxico? Claro, habíamos hablado una vez de las relaciones tóxicas y que nos hacen mal. Entonces, claro, ¿cómo al final puedo distinguir eso? Si al final siempre voy a encontrar gente enferma. Por mi lado yo tengo dos cosas. La primera, porque hay a veces grupos que se transforman precisamente, y grupos de fe, entre comillas, que se transforman en grupos muy tóxicos. A mí me encantan los documentales. Y hay muchos documentales de Netflix donde se cuentan historias así. Típico de psicóloga. Sí. Gente que empezó siguiendo un líder con mucha fe, temas espirituales, y de repente sucedieron cosas terribles, como sectas y cosas así. Ok, ¿qué es lo que ocurre ahí? Las personas siguen a otra persona. Ya. Cuando toda la atención está puesta en una persona, hay algo peligroso. Entonces, debiese haber algo superior a todas las personas que allí participan, incluso superior al líder. Suena como lo que nosotros ya vimos en el episodio número 1. Como la guía, como el faro. Ya, sí. Exacto. Verdad. Ni el capitán estaba arriba, o sea, estaba por sobre el faro. Verdad. Y también para complementar lo que tú dices, Sofi, yo agregaría algo más. Ya quedó claro, y para ti que estás escuchando, ya quedó claro que sí o sí necesitamos congregarnos. Sí o sí somos seres, personas, almas vivientes, como lo vimos en el episodio anterior, espirituales. Y hay algo que a mí me hace mucho sentido. Y tiene que ver justamente con esto de, bueno, ¿y dónde me puedo congregar? ¿Y qué viene ahora? Claro. Nuestro faro, la Biblia, nos da algunas características, porque hay muchas comunidades religiosas, pero la Biblia también habla respecto de esto. Sí. Y dónde nosotros debiésemos buscar la manera de congregarnos. Primero, en un lugar... ¿Dice? Sí, ¿Dice por así supuesto. como...? ¿Ya? Sí. Ok, ya. Y hay dos características importantes que yo voy a dejar. El resto te lo voy a dejar para que una vez más, como te desafío cada semana, puedas ir a la guía y sumergirte en la guía número 6, porque es la que estamos estudiando en profundidad, que nos habla acerca de
cómo poder buscar un lugar. Si la Biblia dejó algunas pistas por allí, si tienes el título por allí me gustaría. Mira, ¿qué eres, Damián? Eres un tramposo. Esa Si es tú la guía. me reclamas que yo siempre te traigo tantas preguntas, pero tú me dejas tareas. Sí, y de eso Por se algo trata. traigo Y no solo a preguntas. ti, le deja tarea a todos los amigos que nos escuchan. Ay, Claro, si tú nos estás encima. escuchando hoy día, si nos estás viendo, Solicita. entra allí, ¿cierto? A estación7.cl. Así Sí. es. Métete al episodio de hoy, que es el número 6. Sí, ya estoy escuchándolo, estoy en el 6. Bueno, entonces ve al botoncito de solicita la guía. Y ahí vas a poder recibir la guía que está aquí disponible para ti. ¿Y cuál es el título de la guía número 6? Dice, es un título, lo encuentro fuerte. A ver. Dice, ¿hay una iglesia verdadera? Wow. Tarea entonces O sea, para los amigos ahí en la casa. ¡Wow! Yo iba a decir sí que tenía 2 características. Número 1. Ya, adelántame. Te voy a spoilear. Adelántame para ir Número aquí 1. respondiendo. Tiene que ser un lugar en donde la regla de fe y lo que se estudie sea la Biblia. La Biblia tiene que estar presente. No pueden ser palabras de este líder, de este otro, lo que yo pienso, lo que yo creo. No. Tiene que ser un lugar donde se use la Biblia. Así es. Y en segundo lugar, que la Biblia lo señala y es claro, tiene que ser un lugar en donde se guarden los mandamientos de Dios. Donde ninguna parte en el fondo de la Biblia quede al margen, al costado. Ninguna parte. O descartada. Descartada. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la misma Escritura, ¿no? Y de manera especial, incluyendo Los 10 mandamientos. el Decálogo, los 10 mandamientos, que allí está el resumen de la Biblia en su totalidad. Amor a Dios Así es. y amor al prójimo. Solo te dejo esas dos. Eso el lo resto, dice, y eso lo dice la Biblia. pero por supuesto, y ahí está en la guía número 6, si tú quieres profundizar, si usted quiere profundizar, si tú estás allí y hace mucho tiempo que estás con la inquietud, mira, quiero buscar un lugar, me encantaría poder saber dónde. Yo, mira, te voy a decir algo, hace unos 3 fines de semana atrás, estuve allí congregado, donde yo me congrego, ¿Ya? y llega un padre, una esposa y una hija. Y ellos dicen así: por mucho tiempo pasamos por fuera de este lugar Wow. y hoy nos atrevimos a entrar. Increíble. Cuando termina digamos así, el servicio de adoración que tuvimos ese día, y ellos dicen: ahora nos vamos, pero queremos decirles algo. Nos vamos para nuestra casa, pero vamos a volver, porque encontramos un lugar que superó nuestras expectativas. Buenísimo. Hay mucha gente que está buscando un lugar. Sí. Hay mucha gente que está diciendo: ¿dónde yo puedo encontrar un lugar en donde llegue a encontrar una familia? En donde pueda tener un sentido de pertenencia. Eso. En donde me pueda sentir incluido. En donde no me sienta rechazado. Bueno, sí existe un lugar. Sí. Y tú debes buscarlo. Y tú debes preguntarle a ese Dios que está allí escuchándote, que te conoce al 100%. Dios, ¿dónde está ese lugar? Muéstramelo. Sí. Y yo estoy seguro que Dios te lo mostrará. Así es. Ahí se nos pasó volando el tiempo. Sí, Tal cual como todos nuestros episodios. Ay, chiquillo, siempre lo mismo con ustedes. No, pero está bueno. Invítame. Sí, por supuesto. Ya. Vamos Ya, a dejar la invitada ahí con Sofi. Sí. ¿Te parece? ¿La Ya, invitamos? sí. Te invitamos, Damo. Ya Te invítame. invitamos al hospital. Así es. No, A por otro todos los tipo de días. A otro tipo de Sí, hospital. porque No al que tú vas. Paso toda la semana en el Sí. hospital. No Vamos quiero- juntos En donde vamos todos como mendigos a buscar pan. a buscar el pan y mostrarle a otros mendigos dónde también encontrar ese pan espiritual que es, al final de cuentas, Cristo Jesús. Así es. Ya. Querida dama, Buena- cordialmente buena invitada. Sí. Y tú que estás Ya, allí, sí que me dieron ganas. tú que estás allí escuchándonos, viéndonos desde algún lugar, por favor, solicita la guía, desarrolla allí la lección número 6. Si ya la tienes, desarrolla la guía número 6. Está buenísima, Está vas a buenísimo. aprender mucho y cordialmente invitado para nuestro próximo podcast, nuestro Sí, próximo así episodio. es. Ya vamos al Ya episodio vamos al 7. Así es. Estación 7, episodio 7. Va a ser el mejor capítulo de todos. Chicos, Sí. ese tiene que ser nuestro mejor capítulo. Así que todos invitados. Próximo episodio, viernes
a las 7 de Estación 7. Así es. Nos despedimos, chiquillos, entonces. Chao, amigos. Nos Chao, vemos chao. el próximo viernes.